Hola chicos, bienvenidos a Proyecto Santiago, Proyecto OVNI. Vamos a hablar hoy día sobre el tema de Billy Meier, un granjero suizo que vive en las tierras altas de Zúrich. Carece de un brazo, es una persona muy sencilla y vive en contacto hasta el día de hoy con seres extraterrestres. Este contacto lo tuvo con Semjase hace mucho tiempo atrás y es uno de los mejores contactados a nivel mundial. Aquí vamos. Hoy en Tercer Milenio le presentaremos una exclusiva mundial, la entrevista que usted había estado esperando. Tercer Milenio se convierte así en el primer medio de comunicación a nivel internacional. Proyecto OVNI. Billy Meier se ha decidido a hablar. Nos contestará todas las preguntas que han permanecido sin respuesta por 16 años. La experiencia de Meier ocurrió entre 1975 y 82. Desde entonces no quiso volver a conceder una entrevista a un medio de comunicación. Le presentaremos las películas completas que filmó Billy Meier. Habían estado perdidas desde 1980. Desaparecieron en Alemania. Tercer Milenio y el investigador Michael Heisman las encontraron. Serán presentadas por primera vez en su versión original. Algunas de ellas incluso presentan sonidos. Además, le mostraremos en exclusiva el único video que grabó Meier de una nave extraterrestre, quizás el más claro de todos los que existan. Será exhibido por primera vez en televisión. Tercer Milenio le presenta la historia de Edward Billy Meier, una historia que continúa. Esto es Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el con Jaime Bauzá. Fue precisamente en estas montañas, en estos parajes, aquí en Suiza, donde Billy Meier vivió su extraordinaria experiencia, su extraordinaria aventura. En estos lugares fue precisamente donde algunos trataron incluso de tomar la vida de Edward Billy Meier. De tal manera que es aquí donde se oculta precisamente la extraordinaria historia de este hombre, de este sencillo campesino que durante tantos años ha estado en contacto con estos seres venidos de las Pléyades. La verdad es que usted crea o no crea en este contacto, es importante respetarlo porque ha presentado evidencias que han sido sujetas a las más profundas investigaciones. El 21 de febrero de 1998, el equipo de Tercer Milenio llegó hasta Schmidruti, en las montañas de Suiza, cerca de Zúrich. Llegamos hasta el llamado Semjase Silver Star Center, lugar donde vive Meier y donde se continúan reuniendo sus amigos y vecinos para tratar de difundir lo que consideran el mensaje más importante que han recibido de los visitantes de las Pléyades. Con un hombre de 61 años que se ha convertido en una verdadera leyenda. Desde 2 años antes habríamos iniciado comunicación con Edward Meier para realizar una entrevista en la que nos hablara de su increíble historia, una entrevista en la que pudiéramos preguntarle todas las interrogantes que han surgido alrededor de su caso y aclarar las dudas que se han creado ante el silencio del contactado. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Respetamos mucho su vida privada y sabemos que usted no quiere dar entrevistas fácilmente. Muchas gracias en nombre de la gente de México que quiere saber más acerca de usted. No hay de qué colaborar con ustedes, me es agradable y hay veces que se puede hacer una excepción. Billy, ¿por qué no da usted entrevistas al público y por qué no quiere hablar acerca de lo que le pasó hace 23 años? Mi tarea no es sentarme al público y dejarme admirar y someterme a un
examen como un animal, pues no soy un animal del zoológico, etcétera, etcétera. Mi tarea consiste justamente en cumplir con las cosas. Los informes que recibo, así como con la misión de anotar las cosas, de publicarlas y de esta manera llegar al público, pero no en mi propia persona. Y por otro lado, también sucede que cuando uno se le presenta al público, entonces la gente comienza a ensalzar a uno, ellos idolatran a uno, como decimos en Suiza, y esto no es lo que me sirve ni lo que quiero. ¿Vienen otros investigadores aquí para investigar realmente o emprenden ellos esos ataques desde sus propios escritorios y oficinas? La mayoría de aquellos que han emprendido ataques no me conocen, nunca han estado aquí, ni han hablado jamás una sola palabra conmigo. Simplemente se han sacado todas las cosas de la manga o han escuchado cosas de parte de otros escépticos y también lo han negado. Incluso dicen que usted ha aceptado que todo fue un fraude. De eso ni una sola palabra es cierta. Y después de todos esos ataques, ¿lo haría usted otra vez? Exactamente lo mismo. Si yo empezara de nuevo desde el inicio y si supiera todo así como lo sé hoy, no cambiaría absolutamente nada en esto y también seguiría toda mi vida así como lo he hecho hasta el momento. Y también con respecto a la misión, lo haría todo exactamente igual. Es importante recordar la historia de Edward Billy Mayer antes de profundizar en esta entrevista. Después de una pausa recordaremos el caso que para muchos es el más importante de la historia del fenómeno extraterrestre. Al inicio de la década de los 80, lentamente, el mundo descubrió una historia que parecía increíble. En las montañas de Suiza, un hombre aseguraba estar en contacto con seres de otros planetas, concretamente de las Pléyades, y para demostrarlo presentaba evidencias realmente extraordinarias, fotografías muy claras de naves con características de las llamadas naves extraterrestres. También presentaba películas, sonidos, partes de metal de las supuestas naves, así como el testimonio de otras personas que habían vivido la experiencia junto a él. Una experiencia que se inició en 1975 y duraría hasta 1982. De enero de 1975, Edward Mayer, conocido por sus amigos como Billy, salió de su casa y se dirigió hacia las montañas cerca de Zúrich, en Suiza. Regresaría algunas horas después con fotografías extraordinariamente claras y una historia difícil de creer. Seres venidos de las Pléyades lo habrían seleccionado para tomar las mejores fotografías y películas de sus naves, con una sola finalidad: demostrarnos que no estamos solos en el universo. En enero de 1975 estaba yo en mi oficina trabajando en Kimball, allá abajo en la Wiehaldenstraße número 10, y luego recibí un impulso, como un llamado telepático, que tomara una cámara fotográfica y que me subiera a mi bicimoto y saliera. Entonces estuve yendo por todas partes por no sé cuánto tiempo, en los bosques y en la zona de protección ecológica, hasta
hasta que se oyó un zumbido desde arriba en el cielo y cuando levanté la mirada bajó el disco. Y esto fue lo que luego produjo el primer contacto. ¿El disco aterrizó? Sí, y de ahí salió Semyase. ¿Con qué le saludó Semyase? ¿Con cuál información? Bueno, lo primero fue que nos abrazamos, como si nos conociéramos desde hacía 1000 años. Y luego empezó realmente la conversación. ¿De qué trató? Simplemente fue una conversación normal, así como cuando uno se ve por primera vez, o sea, cuando se llega a conocer. Una charla de introducción, así como cuando unas personas se presentan una a la otra. ¿Y le dejó un mensaje? Esto se produjo un poco más tarde. ¿Qué fue lo más importante que usted aprendió de ella, de Semyase en lo particular? De Semyase esto es un tanto... ¿Qué puedo decir? De Semyase esto es un tanto... Sí, ¿qué puedo decir? ¿Qué es lo más importante? Que ser realmente humano. Las fotografías de Meyer superarían a todas aquellas que se habían presentado hasta el final de la década de los 80. Muchas de ellas las mejores que se habían tomado de las extrañas naves que personas en todo el mundo habían visto y reportado a los medios de comunicación. Ahí estaban finalmente las fotografías que todos habrían estado esperando. En 1980, las fotografías fueron publicadas en un libro y difundidas a nivel internacional. Sin embargo, serían demasiado buenas para algunos, a pesar de que otros testigos habrían visto las mismas naves que presentaba Meyer. En las fotografías se puede identificar a diferentes tipos de naves. Las más pequeñas, de acuerdo a Meyer, no serían tripuladas. En una ocasión, los pleidianos accedieron a hacer una demostración para los medios de comunicación. Se invitó a la televisión y a diferentes diarios de Suiza. Sin embargo, nadie acudió. A pesar de ello, en esa ocasión se presentaron 3 naves simultáneamente, mismas que pudieron ser fotografiadas y filmadas por Meyer. Nadie, hasta ese momento, había logrado evidencias tan sofisticadas como Billy Meyer. Fue entonces que el mensaje, es decir, lo que decían los pleidianos, empezó a intrigar a los investigadores. En 1982, poco antes de que Meyer enfermara gravemente, Billy fue capaz de tomar fotografías de naves diferentes, también de seres venidos de las Pléyades. En este caso, esta nave habría sido tripulada por un ser llamado Quetzal. Observe usted. Después de una pausa le presentaremos algunas de las películas de Meyer, películas que, por cierto, fueron copiadas directamente de los originales. Lo que usted verá después de una pausa son las mejores imágenes que se han presentado en televisión en todo el mundo. Tercer Milenio es un honor presentar por primera vez la versión original de las películas de Billy Meyer. Él filmó 8 películas en Super 8 entre 1975 y 1980. Extrañamente, estas películas desaparecieron y fue necesario realizar una investigación de tipo policíaco, la cual hicimos al lado de nuestro amigo Michael Heisman para poder finalmente encontrar este material. Las películas, dado que se encuentran en su versión original, tienen algunas marcas y rayas que demuestran su antigüedad. Pero lo que le presentamos es lo mejor que existe en todo el mundo. Vea usted algunos pasajes que jamás ha observado de estas extraordinarias evidencias. Algunas de estas películas incluso aparecerán con sonido, el sonido original de las naves. ¿Qué piensa usted?
expedición lograra en marzo